¿Alguna vez te has preguntado por qué un hombre nunca olvida de verdad a la mujer que lo vio de verdad? No a la fachada, no a la actuación, no al ego cuidadosamente construido, sino a la verdad que se escondía bajo su armadura. No al hombre que él quería que ella amara, sino al hombre que en el fondo temía que ella pudiera descubrir. Esa mujer no se recuerda por lo que dio, se recuerda por lo que reveló. En el juego de la atracción, a muchas mujeres se les enseña a agradar, a adaptarse, a ser complacientes, a curar sus heridas, a celebrar sus logros, a reflejar la imagen ideal que él quiere creer de sí mismo. Pero la mujer que ve más allá, que detecta las grietas detrás de su seguridad, al niño que se esconde tras la máscara, las sombras tras su encanto, no refleja su ilusión, refleja su realidad, y por eso permanece en su memoria. Carl Jung habló del ánima, la imagen femenina que habita en el inconsciente masculino. Una figura onírica que muchas veces no aparece como una mujer real, sino como una proyección. Los hombres no se enamoran de mujeres, se enamoran del símbolo que creen que una mujer representa, de aquella que encaja con el guión que tienen en la mente. Pero cuando una mujer se sale de ese molde, cuando se niega a actuar el papel, cuando se niega a ser su espejo, el hechizo se rompe y algo profundo, casi ancestral, se despierta. Ya no es el ánima que él puede controlar, es la que no puede domesticar. Verás, un hombre puede desear ternura, pero lo que le desarma es la profundidad. Puede buscar consuelo, pero lo que le marca es la mujer que no retrocede cuando él muestra su rabia, sus celos, su miedo. Ella no huye, no suplica, observa, y en su mirada él no siente juicio, sino desnudez. Ella no discute, no trata de arreglarle, simplemente lo ve, por completo, sin máscaras, y eso para el ego es insoportable. El ego, según Jung, se alimenta de la separación. Se sostiene creando una identidad manejable, admirada, digna de amor. Pero en el momento en que esa identidad es atravesada, cuando un hombre se siente visto de verdad por una mujer que reconoce su sombra, algo dentro de él se quiebra. Ella toca los bordes de su inseguridad, la vergüenza que ha apartado, el dolor que ha disfrazado de poder. Ella se convierte en un espejo no de su gloria, sino de sus fantasmas, y aún así, él se siente atraído por ella, no porque le haya dado placer, sino porque despertó su verdad. Algunas mujeres, sin proponérselo, caminan con este poder, el de mirar hacia adentro, no solo hacia afuera. Su sola presencia desarma, su silencio inquieta. No son las que más hablan, son las que escuchan con tanta profundidad que un hombre olvida cómo mentir. Su energía no es una actuación, es penetrante, no seduce, recuerda, le recuerda lo que ha olvidado, negado o enterrado. Ella llama a su verdad, no con exigencias, sino siendo el tipo de mujer que no puede ser engañada. Y ahí nace la herida. Porque cuando un hombre es visto de esa forma, ya no puede dejar de verse a sí mismo, aunque se marche, aunque finja que ella no fue importante, aunque elija a otra que refleje su ego en lugar de su esencia, el fantasma permanece, porque lo que recuerda no es su voz ni su piel, sino la sensación de haber sido comprendido, en un mundo que constantemente le exige ser desconocido, invisible, invulnerable. Es una herida sagrada e insoportable para el hombre que aún no ha iniciado el viaje hacia su sombra, el que todavía se aferra al poder para no sentir el dolor. Ella se percibe como una amenaza, no porque le haga daño, sino porque le confronta con el daño que él mismo lleva dentro. Y por eso la rechaza, luego la idealiza, luego la llora,
sin llegar a entender del todo por qué. Y tú, si eres esa mujer, puede que te sientas tentada a suavizar tu mirada, a hacerla menos directa, a volverte más aceptable para no asustarle, para no sentir el vacío que deja su marcha, no porque no fueras suficiente, sino porque fuiste demasiado real, demasiado presente, demasiado emocionalmente lúcida para un hombre atrapado en la negación. Pero no lo hagas, porque la mujer que ve la verdad de un hombre y se aleja cuando él no puede encontrarse en ella, no se olvida, ni en 10 semanas, ni en 10 años, ni en el silencio de su matrimonio, ni en el ruido de sus distracciones. Ella no queda como una opción. Ella queda como el espejo que él rompió para no enfrentarse a sí mismo. Puede que se recupere del rechazo, puede que se cure del desamor, pero no se recupera de haber sido visto por la mujer que se negó a mirar hacia otro lado. Así, la historia de la mujer que lo vio de verdad se convierte en leyenda, no en sus palabras, sino en su silencio. Ella se vuelve el fantasma del hombre que él no se atrevió a ser, la sombra de quien pudo llegar a ser, si hubiera elegido el espejo en vez de la máscara, porque en su mirada él tocó algo eterno. No fue una chispa pasajera de enamoramiento, sino el tirón profundo de la transformación. Ella no vino a alimentar su ego, vino a desafiarlo, no con fuerza, sino con la gravedad de su presencia, serena, firme, incapaz de participar en su teatro. Y esa clase de presencia femenina es un acontecimiento espiritual. Jung enseñó que todo cambio verdadero comienza en el inframundo psíquico, en la sombra, en las partes que exiliamos, reprimimos y negamos. La mujer que puede mirar esa oscuridad, que es capaz de nombrarla, no es solo una amante, es una iniciación. Y para el hombre que aún no está preparado para encontrarse consigo mismo, ella da miedo, porque ve lo que él ni siquiera ha sido capaz de ver. Y aún así, es inolvidable. Puede que él se diga que ella era demasiado intensa, demasiado fría, demasiado. Pero la verdad es que no era ella quien era demasiado. Era el dolor que ella removía. Ella no se recuerda por lo que él sintió. Se recuerda por lo que le hizo mirar, sus contradicciones, su vacío, su necesidad de aprobación disfrazada de amor. Ella no llegó a su vida para ser poseída, sino para ser reconocida. No como objeto de deseo, sino como fuerza de despertar. Y cuando uno ha despertado, aunque solo sea un instante, ya no vuelve a dormir igual. Los hombres viven en un mundo donde se les enseña a mostrar fuerza y esconder la debilidad. Pero la fuerza sin verdad es una prisión, y un hombre puede pasar años perfeccionando la arquitectura de su ego, solo para ver cómo se derrumba en un instante, al cruzarse con una mujer que no trae drama, ni caos, sino claridad. Y la claridad, para quien vive engañándose, no es consuelo, es confrontación, porque su mirada no halaga, invita a la responsabilidad. Ella no ruega ser elegida, no persigue, no manipula, simplemente existe, completamente dueña de su percepción. Y eso asusta. ¿Entiendes el peso de ver a un hombre sin necesitarlo? No es frialdad, no es indiferencia, es presencia, es integridad. Y eso, para un hombre que ha aprendido a sentir poder solo cuando lo necesitan, es desconcertante. Ella rompe el esquema por completo. Lo deja claro. Te veo. Veo esa parte de ti que no quieres mostrar. Y no voy a quedarme en la negación contigo. No voy a fingir. Y en ese momento, él se queda desnudo. No físicamente, psicológica y espiritualmente. Solo con él mismo. Y para muchos hombres, ese es el lugar más incómodo del mundo. Pero también es el único lugar donde puede comenzar la transformación. Aunque no todos están listos para ese fuego.
Algunos lo primero que hacen es huir, buscar refugio en brazos de mujeres que no exigen verdad, volver a la ilusión donde pueden actuar, seducir y seguir siendo invisibles. Pero incluso allí, en la comodidad superficial, ella permanece, no en cuerpo, sino en recuerdo, no como arrepentimiento, sino como revelación, porque no tocó solo su corazón, tocó su vida no vivida. Y lo que él echa de menos no es su amor, es la versión de sí mismo que vislumbró a través de ella, una versión que abandonó por miedo a lo que costaba convertirse en él. Y tú, si alguna vez has sido esa mujer, debes saberlo. Tu don no es tu belleza, tu poder no está en atraer, está en tu visión, en tu capacidad de ver, y aún así, no cargar con lo que no te corresponde, porque ver el alma de un hombre no significa salvarlo. Reconocer su dolor no significa romperte para sostenerlo. Este es el gran dilema. Cuanto más ves, más debes soltar. Nunca viniste a sanar lo que él ni siquiera quiere sostener. Nunca viniste a quedarte donde se teme a la verdad. Viniste a presenciar, no a marchitarte. A amar, sí, pero no a mentir. Puede que él nunca lo diga, puede que nunca lo admita, pero te recordará, no por tu cuerpo, no por tu perfume, sino por la forma en que le miraste, como si dijeras, veo quién eres, aunque nunca llegues a serlo. Y ese tipo de mirada es de la que ningún hombre se recupera. Llega un momento en la vida de todo hombre, silencioso, invisible, sin marcas para el mundo exterior, en el que la recuerda, no con nostalgia, no con deseo, sino con un dolor que nace en el alma, porque ella ya no es solo un recuerdo, es el espejo que él mismo rompió. Ese momento suele llegar de noche, cuando el brillo de la ilusión se ha apagado, cuando la mujer que duerme a su lado no lo conoce, y el hombre en el espejo se parece más a un fantasma que a una guía. Entonces la recuerda, a la mujer que no se inmutó, la que permaneció frente a su caos, la que lo vio derrumbarse sin decir una palabra, porque no necesitaba decir nada. Su silencio hablaba por ella. No puedes mentirme, ya he visto lo que escondes. Y para un hombre gobernado por el ego, eso es violencia, porque el ego no teme la crítica, teme la exposición. Y ella le desnudó, no con palabras, sino con su sola presencia. Ella no invadió, iluminó. Y esa luz es la herida que él arrastra. Ella no intentó controlarlo, no quiso cambiarle, y por eso es inolvidable. No llegó a su vida para moldearlo. Solo reveló la forma que él ya tenía, pero se negaba a aceptar. Se convirtió en una ruptura sagrada, una invitación viva a crecer, y él eligió la comodidad antes que el cambio, porque elegir el espejo es renunciar a la máscara. Elegirla a ella habría supuesto dejar morir la versión de sí mismo que le protegía. Así que huyó. Regresó al tipo de amor que no exige evolución, a la clase de mujer que juega con la máscara, que acaricia su ego pero esquiva su alma, a ese silencio que no es poderoso sino cómodo. Pero la comodidad también tiene un precio, porque un hombre puede dormir junto a una mujer que lo adora, pero su alma seguirá despierta por la mujer que lo vio. Y tú, si eres esa mujer, puede que nunca escuches las palabras, puede que nunca llegue la disculpa, la confesión o la verdad, pero su silencio no es olvido, es un altar, un rincón en su interior que aún arde. En términos junguianos, ella se convierte en la guardiana de su individuación, el viaje hacia la integración del inconsciente, hacia la plenitud, hacia el abandono de las ilusiones. Pero no todos los hombres hacen ese viaje. La mayoría se aferra a lo conocido, al ego, al aplauso, porque descender al yo profundo da miedo. Requiere dejar morir la imagen de quien cree que es, y ella, la que le ve, es esa muerte.
no literal, psicológica, espiritual. Ella es el instante en que el sueño se rompe, cuando él comprende que el amor no se actúa, que la verdad no se seduce, que una conexión sin honestidad es una jaula, y si no puede alcanzarla, no con promesas, sino con presencia, la perderá. No porque ella haya dejado de amarle, sino porque ha empezado a amarse más a sí misma. Porque la mujer que ve la verdad de un hombre y aún así se elige a sí misma, no es cruel, está despierta, no se marcha para castigar. Se marcha porque su amor no es lo bastante fuerte como para sostener su evasión. Y él podrá confundir eso con abandono, podrá culparla por el dolor, pero en lo más profundo lo sabe. Ella no me dejó, yo me dejé a mí mismo. Ahí está la raíz de la obsesión, del arrepentimiento, no por perder su cuerpo, sino por perder la posibilidad de convertirse en quien era capaz de ser. Por eso revisa sus redes sociales años después. Por eso piensa en ella cuando el mundo se le queda en silencio. Por eso ninguna relación vuelve a sentirse igual. Porque ella no fue solo una mujer, fue un punto de inflexión y eligió el camino equivocado. Ahora los años se amontonan como polvo sobre una verdad enterrada. Él representa la felicidad, acumula logros. Pero hay algo en sus ojos que ya no brilla, porque por muchas voces que le aplaudan, no puede silenciar el recuerdo de quien lo vio. Y se fue. Y tú, la mujer que ve con claridad, que ama con profundidad, que camina con presencia, puede que sientas el peso de ser demasiado, de ser incomprendida, de no ser elegida, pero no apagues tu mirada, porque tu visión es un don, aunque queme, aunque huyan de ella, aunque olviden tu nombre, recordarán tu forma de ver, recordarán la sensación de estar ante ti, sin máscara, y saber, en ese silencio aterrador y sagrado, que tú sabías, y aún así no te quedaste. La presencia femenina que ve no es pasiva, es penetrante. Y una vez que un hombre ha estado frente a esa mirada, toda mujer que venga después deberá enfrentarse a su eco, porque ella no solo le vio, le mostró lo que cuesta el amor cuando viene acompañado de verdad. Él puede construir una nueva vida, puede encontrar admiración en otros brazos, pero jamás volverá a sentirse tan desnudo y tan visto sin sentirse menos, porque ella no usó sus heridas como armas, las usó como ventanas, y eso, tal vez, es lo que más le atormenta. No que le juzgara, sino que no lo hizo. Vio las grietas, al niño detrás del orgullo, el miedo tras el control, y no se asustó, pero tampoco se quedó, porque amar a alguien no significa traicionarse a una misma, y la mujer que ve con profundidad debe saber cuándo cerrar los ojos y marcharse. No porque sea ciega al potencial de él, sino porque, al fin, ve el suyo propio. Carl Jung decía que las personas harán cualquier cosa, por absurda que sea, con tal de no enfrentarse a su alma. Y cuando esa mujer llegó, la que reflejaba su alma como un espejo, él eligió la absurda, eligió la actuación, eligió el eco de los aplausos en lugar del silencio fértil del crecimiento. Porque para convertirse en el hombre capaz de corresponderle, habría tenido que morir a las ilusiones que le mantenían a salvo. Y la muerte, incluso la del ego, da miedo. Para integrar de verdad lo que ella le ofrecía, habría tenido que romperse, sentarse con sus fracasos, mirar al niño que aún llora por ser validado, mirarse al espejo y admitir, no soy lo que aparento ser. Pero a pocos hombres se les enseña a romperse así. Se les enseña a conquistar, a reprimir, a seguir adelante. Y por eso huyó. O peor aún, se quedó e hizo que ella se sintiera demasiado. Puede que la llamara dramática, fría, imposible de complacer. Pero lo que realmente quería decir era:
me haces sentir cosas que no estoy preparado para sentir. Y entonces ella se fue, no con rabia, sino con certeza. Podría haberse quedado, podría haberse moldeado en algo más pequeño, más sencillo, pero hacerlo habría sido traicionar la misma verdad que la hacía sagrada. Y lo sagrado no se encoge para comodidad de quien no está preparado. Así que se marchó, como una tormenta que atraviesa el desierto seco de su alma, breve, intensa, inolvidable. Y ahora la recuerda en momentos que no puede controlar, en el silencio, en el después, en la pausa antes de quedarse dormido, no porque ella le rompiera, sino porque él se rompió al rechazar lo que ella le ofrecía, una oportunidad de ser real. Y tú, la mujer que vio, puede que hayas dudado de tu poder, puede que hayas cuestionado tu valor, puede que te hayas preguntado por qué tu profundidad se convierte en carga para hombres que la pidieron. Pero entiende esto, tu forma de ver es sagrada, tu comprensión es rara, tu presencia es una prueba, no de su valor, sino de su preparación. No estás aquí para arreglar lo que él se niega a enfrentar. No estás aquí para cargar con el peso de su evasión. Estás aquí para presenciar, para despertar, para reflejar. Y a veces eso significa ser recordada, no como amante, sino como el momento en que él conoció su verdad y huyó. Y eso es suficiente. Que su obsesión sea su aprendizaje, que su arrepentimiento sea su ritual, que su silencio sea tu libertad. Tú no eres la que se escapó, eres la que él no supo alcanzar. Y esa diferencia lo es todo. Así que si te has preguntado por qué nunca llamó, por qué pasó página tan rápido, por qué te trató como una amenaza y no como un regalo, es porque lo sabía. En algún nivel, primitivo, psíquico, espiritual, lo sabía. Sabía que no jugarías a fingir, que no te rendirías ante la ilusión, que no serías su eco. Tú fuiste el final de su función, el espejo que no pudo destruir, así que intentó olvidar. Pero los hombres no olvidan a la mujer que los vio, porque al ser vistos, ella les reveló el camino hacia su plenitud. Y lo recorran o no, su mirada se convierte en una brújula imposible de borrar. Hay una tristeza que acompaña al hombre que fue visto, y no hizo nada con ello, no porque perdiera a una mujer, sino porque se perdió a sí mismo en su presencia y no se atrevió a recuperarse. Esa tristeza no grita, duerme bajo la superficie, se disfraza de éxito, permanece en la victoria vacía de ser admirado, pero no comprendido. Puede que diga, ella era diferente, pero lo que en realidad quiere decir es, ella era la verdad que no supe sostener. Y la mujer que se convierte en esa verdad debe entender esto. No está hecha para quedarse donde se niega la verdad. Está hecha para avanzar, como una profecía, dejando solo ecos a su paso. No es su ausencia lo que le atormenta, es la posibilidad que ella traía consigo. Recuerda cómo ella le miraba, no con deseo, sino con discernimiento, cómo su silencio le hacía sudar más que cualquier palabra, cómo su cuerpo habitaba una quietud que él no podía penetrar, porque no era una actuación, era presencia, y la presencia no se seduce, se merece con honestidad, con humildad, con la valentía de deshacerse por dentro. Pero la mayoría de los hombres no están preparados para ese tipo de ruptura. Quieren devoción, no profundidad. Quieren admiración, no despertar. Así que cuando ella se presentó ante él como símbolo viviente de transformación, él la confundió con una amenaza, porque nunca había conocido a una mujer que no se rompiera a sí misma para hacerle sentir como un rey. Pero esta mujer no se inclinaba ante ningún trono, no se arrodillaba para ser amada, no bajaba el volumen de su voz para ser aceptada.
No cargaba su dolor solo para retenerle. En su lugar se mantenía en pie, con la mirada clara, el corazón abierto, pero atada a la verdad, no a la fantasía. Y en esa verdad se convirtió en lo más desafiante que él jamás había conocido. Una mujer que no podía controlar. Una mujer que vio quién era él detrás del teatro y que se negó a participar en la mentira. ¿Comprendes la magnitud de ese poder? Sostener la llave de su evolución y negarte a girarla por él. Porque el amor no es servicio a su estancamiento. El amor, en su forma más elevada, es una invitación, no un sacrificio. Ella le invitó a encontrarse consigo mismo, a salir de la armadura, a dejar de actuar y empezar a ser. Y cuando él dudó, cuando eligió volver a la comodidad, ella hizo lo más difícil, lo más sagrado que puede hacer una mujer como ella. Le dejó marchar, no como castigo, no como lección, sino como liberación para ambos. Él no estaba preparado y su amor no lo salvaría, porque el amor sin preparación se convierte en resentimiento, y ella no había nacido para ser resentida, así que desapareció, no con rabia, sino con coherencia. Y ahora ella habita los rincones más silenciosos de su mente, no como fantasía, sino como destino interrumpido. Ella es la pregunta sin respuesta, el camino no recorrido, la puerta que no se abrió. Y no importa cuántas mujeres conozca, ni cuántas vidas construya, siempre habrá una parte de él que sepa, no la eligió, porque no supo elegirse a sí mismo. Y para la mujer que ve, esa es la liberación agridulce. Saber que fuiste la verdad que él no pudo sostener. Saber que no fuiste demasiado, sino demasiado real para un hombre aún enganchado a la ilusión. No es tu ternura lo que te define, es tu firmeza, tu negativa a suplicar pertenencia, tu lealtad inquebrantable a tu propia claridad. Esa es tu fuerza, esa es tu rebelión, ese es tu fuego sagrado. Así que no lo dudes si desaparece, no te derrumbes si no puede elegirte, no te encojas para conservar su presencia. No estás hecha para ser mantenida, estás hecha para ser recordada. Y él te recordará, no por tus palabras ni por tus besos, sino por el momento en que se rompió el corazón a sí mismo al alejarse de la mujer que le vio, y que aún así le esperó para que la alcanzara. Pero hay hombres que nunca llegan, y entonces tú te elevas, sin cierre, sin disculpas, sin necesidad de ser elegida, porque ya te elegiste a ti misma. Y la mujer que ve y se marcha sin quemarse por ser comprendida, no es solo un recuerdo, es un mito. Hay un silencio divino que acompaña a la mujer que ve con claridad. No es el silencio de la ausencia, sino el silencio de la plenitud. Ella no se queda ante puertas que se cerraron por miedo. No regresa a espejos rotos a suplicar que la reconozcan, porque ella nunca se perdió. Nunca se deshizo, simplemente no fue invitada, por quienes no tuvieron el valor de elevarse. En los escritos sagrados de los estoicos, Séneca nos dice: sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Y así ocurre con la mujer que espera, que duda, que se pregunta si fue demasiado fría, demasiado intensa, demasiado lejana. Pero la verdad es que nunca fue demasiado nada. Simplemente no estaba dispuesta a traicionarse por amor. Y ese es el acto más radical que una mujer puede hacer en un mundo que le enseña a sacrificarse para conectar. Aprendió a sostener su mirada, a mantener su estándar, a marcharse cuando quedarse significaba abandonarse a sí misma. Y él, el hombre que una vez tembló frente a ella con el ego en vilo, sentirá esa pérdida no con palabras, sino con vacío. Un vacío en las miradas ajenas. Un vacío en cada te quiero, que no le toca el alma como lo hizo el de ella, sin palabras, sin condiciones. Porque cuando ella le miraba,
No amaba la máscara, no adoraba al personaje. Observaba al hombre que había detrás de la actuación y se ofrecía a esa verdad. Pero él no creyó merecerlo y huyó. Puede llamarlo incompatibilidad. Puede decir, no estábamos alineados. Pero en el fondo del silencio, debajo de cada excusa, detrás de cada nueva relación y cada distracción, hay una voz que susurra. Ella te vio y tú no estabas preparado. Y ese susurro nunca se apaga, porque la mujer que ve, la que elige la verdad antes que el intercambio, no necesita gritar para dejar huella. Ella se convierte en el eje sobre el que gira su silencio. Es ella quien le recuerda, no lo que perdió, sino en lo que se negó a convertirse. Por eso piensa en ella cuando fracasa. Por eso se pregunta por ella cuando todo se detiene. Por eso ningún elogio del mundo llena ese hueco. Porque ella era el camino, y él se desvió. Y aún en su ausencia, ella no se encoge. Ella crece, sana, se convierte en más de sí misma, no en menos. Se convierte en la mujer que no ruega, que no baja su frecuencia para alcanzar a un hombre que se esconde, que no persigue el cierre de quienes temen la profundidad, porque ella es el cierre, ella es el final y el principio, ella es el recordatorio salvaje de que el amor sin verdad no es más que un contrato, que la intimidad sin alma es teatro. Ya no anhela su validación, ya no llora su cobardía, ya no espera que un día la vea, porque ella ya sabe lo que ofreció, sabe el espejo que sostuvo, sabe el fuego que cargaba, y ese saber es su libertad. No regresa a lo que la abandonó, no idealiza al hombre que no supo crecer, no lo llama destino cuando fue miedo, simplemente bendice el recuerdo y sigue caminando, libre, serena, intacta. Y en su quietud, en su profunda y soberana presencia, ya no atrae a hombres que buscan halagos, sino a hombres que tienen hambre de verdad. Hombres que se han enfrentado a su reflejo. Hombres que ya no huyen de la mujer que ve, sino que se inclinan ante ella, no por adoración, por preparación. Porque ella no quiere ser adorada, quiere ser encontrada. Y cuando ese momento llegue, cuando el hombre que ha hecho el trabajo se presente ante ella, no habrá juegos, no habrá teatro, no habrá seducción, solo reconocimiento. Dos almas, sin ilusión, sin máscaras, solo verdad, al fin encontrada en el otro. Y hasta que llegue ese momento, ella no espera a nadie. Se elige a sí misma, camina en su propia luz, vuelve a su centro, una y otra vez. Porque la mujer que conoce su valor no persigue ser vista. La mujer que sabe lo que vale no persigue, elige.